Familia, los movimientos de salida están definiendo por completo el futuro de nuestro América. Ya se confirmaron oficialmente más bajas y una de ellas podría generar una de las situaciones más dramáticas y vergonzosas de la historia reciente del fútbol internacional. Un jugador que rechazó una oferta millonaria y que podría enfrentarse justamente a ese club en su probable debut internacional con su nuevo equipo. Hablando de salidas inesperadas, una negociación que venía sonando con otros clubes tomó un rumbo completamente distinto. Un lateral podría usarse como moneda de cambio en una jugada estratégica para traer a un uruguayo que André Jardín conoce a la perfección. Durante el video vamos a explicar por qué esta movida puede ser más inteligente de lo que parece. Además, un delantero está siendo cortejado con todo desde hace 4 ventanas consecutivas por el mismo club. La perseverancia es impresionante y ahora hasta están usando compatriotas de la selección para convencer al jugador. Más adelante vamos a mostrar los millones que están metidos en esta negociación tan insistente. También vamos a hablar de una joyita joven con una historia fascinante que involucra 3 nacionalidades. Rechazó a una selección para representar a otra, pero ahora podría llegar al América sin ocupar plaza de extranjero. La conexión que podría beneficiar a nuestra directiva la vamos a revelar más adelante en el video. Otra situación que representa esperanza. Un defensa volvió a tener minutos oficiales después de casi un año parado por una lesión grave, pero la prensa internacional no fue nada generosa con su actuación y las críticas fueron fuertes. Durante el video vamos a analizar si puede ser clave para nuestra siguiente temporada y una polémica seria que involucra a nuestro portero con la selección nacional. Están circulando informaciones completamente contradictorias sobre su situación, con un comentarista soltando declaraciones explosivas sobre una supuesta persecución personal. Vamos a mostrar toda esta bronca que podría afectar el futuro del arquero. Además, descubrimos las verdaderas y brutales consecuencias económicas de no haber logrado clasificar al Mundial de Clubes. Los números son absolutamente devastadores y explican muchos de los problemas que enfrenta hoy la directiva. Más adelante vamos a revelar cuánto billete se perdió y cómo esto compromete nuestro futuro. Y para cerrar, una luz al final del túnel aparece justo donde menos lo esperábamos. Mientras el equipo varonil enfrenta una crisis financiera durísima, el femenil se prepara para un proyecto ambicioso que podría revolucionar por completo al club. Vamos a hablar de todos estos temas y mucho más. Después del like te traigo la última info dentro y fuera de la cancha, todo lo que tiene que ver con el más grande de México. Arrancamos el video hablando sobre los movimientos de salida que están definiendo el futuro de nuestro América. Empezando por las salidas ya confirmadas, el América hizo oficial varias bajas del primer equipo para el Apertura 2025. El América está viviendo un proceso importante de reconstrucción después de no haber podido levantar ningún título en el primer semestre de 2025. Las Águilas ya acumulan 4 bajas confirmadas. Las 3 primeras fueron las de Esteban Lozano, Walter Portales y Miguel Ramírez, que se fueron al Puebla. Después se confirmó la cesión a préstamo de Javairo Dilrosun con el LAFC para el Mundial de Clubes, que no lograron jugar. Y ahora, a través de las redes sociales, el conjunto azul crema dio a conocer la salida de Jonathan Estrada, guardameta que había llegado hace cerca de un año al club y era parte del primer equipo como tercer portero detrás de Ángel Malagón y Rodolfo Cota. El destino de Jonathan Estrada será regresar al Atlético La Paz, institución de donde llegó a las Águilas. Ante esto se podría intuir que el América saldrá al mercado en busca de un nuevo guardameta que pueda cubrir la baja de tercer portero o, en su defecto, que la oportunidad se la den a Paolo Bedoya, arquero del equipo Sub-23. Todavía en el tema de salidas surgió una nueva información que puede generar una de las situaciones más dramáticas y embarazosas en la historia reciente del fútbol internacional. ¡Aguas! Diego Valdés está muy cerca de protagonizar uno de los episodios más incómodos que se pueden imaginar en el fútbol. El mediocampista chileno llegó a un acuerdo con el Vélez Sarsfield de Argentina, pero aquí viene el plot twist
que parece guión de novela. El Vélez enfrentará justamente al Fortaleza, el club que él rechazó, en los octavos de final de la Copa Libertadores los días 12 y 19 de agosto. No manches, la neta es que la situación es de película. Diego Valdés ya había arreglado el tema económico con el Fortaleza, que ofreció cerca de 17 millones de reales, 3 millones de dólares, pero el chileno optó por no ir al tricolor por motivos familiares. El América ya había dado luz verde a la propuesta de los brasileños, pero fue el propio jugador quien dijo no gracias en la última hora. Y hay más. Según John Sutcliffe, fue el mismo André Jardín quien decidió que Diego Valdés debía dejar al América, motivado por el bajo rendimiento del chileno en la temporada. O sea, el jugador fue prácticamente empujado fuera de Coapa, rechazó una oferta millonaria de Brasil y ahora podría enfrentar a ese mismo club que despreció en su probable debut internacional con Vélez. Imaginen la escena: Diego pisando el Castelao en Fortaleza, vistiendo la camiseta del Vélez, con 40.000 aficionados furiosos recordando que él los rechazó. De acuerdo con fuentes confiables, existe un acuerdo preliminar con el jugador y se espera una respuesta oficial del América con un plazo hasta el viernes para el Vélez. La presión va a estar durísima y los abucheos prometen ser ensordecedores. Siguiendo con los movimientos de salida, hay una situación inesperada que involucra al Chicote Calderón y que está sorprendiendo a todos. Aguas, olvídense de todo lo que escucharon sobre Tigres y Atlas. El destino del Chicote puede ser completamente distinto y mucho más estratégico de lo que imaginábamos. De acuerdo con John Sutcliffe, la directiva del América está en negociaciones avanzadas para traer al uruguayo Juan Manuel Sanabria del Atlético de San Luis, y Cristian Calderón sería usado como moneda de cambio en esa operación. Miren esto, la jugada es más inteligente de lo que parece. André Jardín ya conoce a Sanabria a la perfección, pues fue su entrenador en el Atlético San Luis cuando el uruguayo empezó a subir de nivel, y por eso lo quiere para las Águilas. Sanabria es un lateral izquierdo de calidad que también funciona muy bien como carrilero en un esquema con 3 centrales, algo que Jardine ha utilizado en el América en más de una ocasión. Y hay más. El San Luis tiene claro que el uruguayo es una de las piezas más importantes de su plantel y ya notificaron a los equipos interesados que su valor es de 8 millones de dólares, considerando también la edad del jugador, que apenas tiene 25 años. Aquí viene la estrategia genial. Con la posible salida de Sanabria del San Luis, ellos se quedarían sin lateral izquierdo, así que el América ofrecería a Calderón como parte del pago. Todavía, en el tema de posibles salidas que están tomando fuerza, hay una situación que se está calentando peligrosamente y que involucra a Rodrigo Aguirre. No manches, el Búfalo está siendo intensamente buscado por el Peñarol y la perseverancia del club uruguayo es impresionante. Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, reveló hace 4 o 5 periodos de pases que lo estamos buscando. Era la debilidad de Pablo Bengoechea. Yo voy como la gotita de agua, voy a Valverde, Josema, Aguirre, a todos. Alguna te saldrá y alguna no. Ruglio aseguró que ya habló con el representante de Rodrigo Aguirre para tratar de convencer al jugador y al América de realizar la transacción, además de que dijo que le mandó un mensajito por medio de algún compañero de la selección de Uruguay. La estrategia es clara: usar a compatriotas charrúas para convencer al delantero de regresar a su país natal. Y hay más. El primer semestre de Rodrigo Aguirre en el América fue de ensueño, con una cuota goleadora importante y siendo pieza clave del tricampeonato. Sin embargo, en este clausura 2025, los números de Rodrigo Aguirre fueron a la baja y apenas registra 2 anotaciones con las Águilas. Pero aquí viene el problema para el Peñarol. América le puso una etiqueta de precio entre 4 y 5 millones de dólares a Rodrigo Aguirre, rechazando cualquier posibilidad de préstamo y solo aceptando venta definitiva. Actualmente, el Búfalo tiene contrato vigente con el América hasta junio de 2027 y su carta está valuada en 3.2 millones de dólares según Transfermarkt. Y hablando de refuerzos que pueden causar sorpresa total, surgió una información sobre un joven delantero que tiene una historia
fascinante con las selecciones nacionales. Aguas, esta es una de las historias más interesantes del mercado. Nathan Ordaz es un joven de 20 años que nació en Van Nuys, California, pero tiene triple nacionalidad: México por parte del papá, El Salvador por parte de la mamá y Estados Unidos por nacimiento. Lo que hace explosiva esta situación es que fue convocado por México Sub-20, pero en 2022 tomó la sorprendente decisión de rechazar al tricolor para representar a El Salvador. Miren esto, Ordaz se formó en las categorías inferiores del LAFC desde 2018, firmó contrato profesional hasta 2025 y en 2023 empezó a tener oportunidades con el primer equipo. En esa temporada participó en 34 partidos, 10 con el AFC Due, donde logró 2 goles, 17 encuentros en la MLS y 2 más en playoffs, además de anotar en US Open Cup y Leagues Cup. Y aquí viene la conexión que puede beneficiar al América con las nuevas relaciones que se desarrollaron entre el Los Angeles Football Club y el Club América, después del fichaje de Brian Rodríguez hace unos años, y ahora el traspaso de Javairo Dilrosun para el Mundial de Clubes con opción de compra. La puerta para Nathan Ordaz podría estar completamente abierta. Lo que más llama la atención es que, al ser mexicano por nacionalidad, Nathan Ordaz no ocuparía plaza de extranjero. Esa característica lo convierte en un activo extraordinariamente valioso para el plantel, ya que la limitación de jugadores extranjeros es un factor crucial en la planificación de los equipos de la Liga MX. Yo creo que esta sería una jugada genial de la directiva azul crema para rejuvenecer la plantilla ofensiva sin comprometer cupos internacionales. Y hablando de movimientos que pueden generar controversia, surgió una información sobre otro posible refuerzo que al final no se concretó. Pero la historia tomó un rumbo completamente distinto. Resulta que José Luis Rodríguez ya no está disponible. El Juárez logró convencer al panameño de elegirlos a ellos en lugar del América. No manches. El jugador llegó a los Bravos en calidad de préstamo por 1 año, con opción de compra en una negociación con el Estrella Roja de Belgrado de la Superliga de Serbia. Lo que hace aún más interesante esta historia es el perfil del jugador que perdió el América. José Luis Rodríguez tiene 26 años, amplia experiencia en el fútbol europeo, habiendo pasado por clubes como Genk de Bélgica, NK Istra de Croacia, Deportivo Alavés, C de Lugo y Real Sporting de Gijón en España, Famalicão de la Liga Portugal y más recientemente el Estrella Roja de Belgrado. A nivel selección, José Luis Rodríguez acumula 48 participaciones con Panamá, en las cuales suma 6 goles y 4 asistencias, incluyendo participaciones en la Copa Oro 2009, el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2024. Juárez desembolsó una cifra cercana a los $2 millones para adquirir al jugador. Esto demuestra 2 cosas importantes. Primero, que otros clubes de la Liga MX están siendo más agresivos en el mercado que el América. Segundo, que tal vez Santiago Baños no está siendo lo suficientemente convincente en las negociaciones. Perder a un jugador con experiencia internacional y europea a manos de los Bravos de Juárez es algo que debería hacer reflexionar a la directiva sobre su estrategia de contrataciones. Ahora, cambiando a otros temas importantes que involucran a jugadores del América, empezando con una situación que representa esperanza para el club. Igor Lichnowsky volvió a tener minutos oficiales después de casi 1 año, parado por una lesión grave en el ligamento cruzado de la rodilla. Igor Lichnowsky disputó los 90 minutos como titular con la selección de Chile contra Bolivia, marcando su regreso a las canchas tras sufrir una ruptura del 80% del ligamento cruzado anterior. La neta es que eso representa una victoria, considerando que jugó lesionado gran parte del partido contra el Colorado Rapids en la Leagues Cup 2024, donde fueron eliminados en penales. Para quien no recuerda, la lesión ocurrió en agosto de 2024 durante los cuartos de final de la Leagues Cup contra el Colorado Rapids, y el tiempo estimado de recuperación fue entre 7 y 8 meses. El América incluso tuvo que dar de baja al jugador para liberar una plaza de no formado en México, permitiendo que el club trajera a un nuevo extranjero. Pero la prensa chilena no fue nada generosa con la actuación de nuestro defensor. El diario
La tercera le dio calificación 4 a Igor Lichnowsky, criticando duramente. En una decisión discutible de Gareca, el defensor volvió a las canchas tras 10 meses como titular. Se vio lento y muy falto de fútbol. En el primer gol, su reacción fue tardía. El sitio Emol tuvo una opinión similar, atribuyéndole cierta responsabilidad en el primer gol de Bolivia. Analizando esa situación, las críticas se entienden cuando consideramos que un jugador estuvo casi un año parado por una lesión tan grave. Lo que realmente importa aquí es que Igor puede ser clave para el Apertura 2025, especialmente considerando que Sebastián Cáceres tiene los días contados en el club por ofertas de España e Inglaterra. Pensando estratégicamente, será Lichnowsky quien ocupe su lugar tras no haber sido registrado en el torneo pasado, representando una solución económica inteligente para la directiva. Y hablando de otros exjugadores del América, tenemos una situación curiosa con Javairo Dilrosun. El extremo holandés, que fue una de las mayores decepciones del semestre pasado, está ahora en el LAFC preparándose para el Mundial de Clubes tras ser cedido a préstamo. Y aquí viene lo interesante. La afición del LAFC recibió a Dilrosun con mucho entusiasmo y expectativa, algo completamente opuesto a lo que pasaba en Coapa. Durante su paso por el América, Dilrosun acumuló 2.284 minutos en 51 apariciones oficiales, marcando apenas 3 goles y dando 8 asistencias. El club invirtió $5 millones en su fichaje, pero desde la directiva americanista consideran que el perfil de Dilrosun no se alineó con el ritmo ni la exigencia del fútbol mexicano, donde se requiere mayor regularidad y compromiso físico. Sobre esta situación, eso demuestra cómo muchos jugadores con talento pueden fracasar en el América por temas de adaptación cultural y no necesariamente técnicos. Dilrosun claramente tenía calidad, no por nada el LAFC apostó por él para el Mundial de Clubes, pero nunca logró consolidarse aquí. Yo creo que eso debería ser una lección importante para la directiva sobre la importancia del acompañamiento psicológico y de adaptación de los extranjeros. Y hablando de situación delicada de jugadores del América con selecciones, hay una controversia seria que involucra a Luis Malagón. Y hablando de movimientos bombásticos en el mercado internacional, surgió otro nombre de las Águilas que está generando ruido en Europa. Hay una información circulando sobre Luis Ángel Malagón y un posible interés del Crystal Palace de la Premier League. Pero aquí la cosa se pone interesante de otra forma. Miren esto, inicialmente se especuló que el Crystal Palace estaría dispuesto a pagar entre 9 y 11 millones de dólares por el guardameta mexicano, que está valuado en 7 millones según Transfermarkt. La noticia agarró tanta fuerza que hasta la propia Premier League creó un perfil oficial de Malagón en su sitio con todos los datos personales del jugador. Pero, plot twist número 2, la verdad es que todo empezó como una publicación falsa de un usuario aficionado del América en X, Twitter, que fue replicada por varios medios hasta volverse noticia oficial. El propio América no recibió ninguna oferta formal por el arquero de 27 años. Pero aquí está el detalle fascinante. Aunque haya sido fake news al inicio, Malagón sí está siendo observado en Europa y si se fuera al Crystal Palace sería problemático porque el club está peleando el descenso en la posición 16 de la Premier League. Sería un movimiento arriesgado para la carrera del portero tricampeón. Siguiendo con temas relacionados con Malagón, surgió una controversia seria sobre su situación en la selección. Según David Medrano, el portero titular de la selección mexicana en el Mundial tiene nombre Luis Malagón. El arquero del América sería la primera opción de Javier Aguirre, quien tendría total confianza en sus habilidades para la Copa del Mundo. Se cree que la decisión se tomó desde el partido contra Honduras en el segundo encuentro de los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero surgió una información completamente contradictoria que está generando polémica total. Antes del amistoso contra Turquía por la Copa Oro 2025, el comentarista de TUDN, Andrés Vaca, hizo declaraciones explosivas. Javier Aguirre quiere que Luis Ángel Malagón cometa un error o tenga un mal rendimiento para dejarlo en la banca en la Copa Oro. El vasco no lo quiere. Vaca fue aún más específico. No le gusta cómo juega con los pies. Mira, ningún portero mexicano sabe manejar bien los pies. No le gusta
cómo entra, no le da seguridad. Javier Aguirre no lo quiere ni tantito. Más tarde, Aldo Farías comentó que tiene información de que Aguirre no está tan convencido del portero americanista. Y para completar un panorama ya complicado, hay una situación curiosa que involucra a Raúl Jiménez y Lionel Messi, que demuestra cómo, incluso fuera del campo, el América está siendo cuestionado. El América tuvo un calendario extremadamente exigente en el primer semestre del año y uno de los encuentros más recordados es el amistoso contra el Inter Miami, donde se produjo el cruce entre Lionel Messi y la afición de las Águilas. Raúl Jiménez respondió a Messi después del gesto polémico en el amistoso contra el América. El delantero mexicano fijó postura al respecto y está de acuerdo en cierto modo con el argentino. Siempre han llegado más lejos en torneos importantes. El último mundial lo ganaron. Yo creo que Messi tiene razón en cierto punto. No sé de dónde salió la rivalidad, expresó Raúl Jiménez. Y para cerrar con la información más devastadora de todas, tenemos las verdaderas y brutales consecuencias económicas de no haber logrado clasificar al Mundial de Clubes. Esta noticia va a dejar a cualquier americanista con el corazón partido, según reveló en exclusiva Marcelino Fernández a Águilas Monumental. El América mantenía dos rutas estratégicas para reforzarse en el mercado, autofinanciarse con ventas o clasificar al Mundial de Clubes, y fracasaron espectacularmente en ambas. La neta es que eso explica por qué hasta ahora no hay ni una sola venta cerrada y la directiva mantiene rígidamente su política de gastar solo lo que ingresa. Miren esto, el ganador del repechaje no solo obtendría el boleto al torneo internacional, sino que se haría acreedor a un incentivo económico inicial de $9.55 millones, además de que la FIFA iba a premiar a los equipos por victoria, 2 millones, empate, 1 millón y avanzar de fase. De acuerdo con cifras difundidas por medios internacionales, los equipos que ganaran uno o más partidos en la primera ronda recibirían $2 millones por victoria, mientras que avanzar de ronda implicaba hasta 7 millones extra. ¡Aguas! Los números son absolutamente dolorosos. El dinero que se repartió a los clubes de CONCACAF por haber clasificado fue de $9.5 millones, los cuales sí recibieron Seattle Sounders, LAFC, Rayados de Monterrey y Pachuca, pero no las Águilas. De ganar un duelo en octavos, se reparten 7.5 millones, en cuartos 13 millones, 21 millones en semifinales y 40 millones por la final, elevando a $125 millones el premio final. Y aquí viene la parte que más duele. El LAFC logró la remontada en tiempo extra y el América quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025, concretando el peor semestre desde la llegada de André Jardín al banquillo azul crema. Fracasaron en la CONCACAF Champions Cup, en la Liga MX y ahora en lo que parecía una oportunidad de oro para meterse al Mundial de Clubes. Sin ese ingreso millonario, dependen 100% de las ventas y la situación está crítica. Hoy solo Diego Valdés iba a dejar 3 millones, pero rechazó salir. Dilrosun apenas y algo y Araujo se iría gratis. Para contratar 3 refuerzos de jerarquía se necesitan al menos 10 millones que hoy simplemente no existen. Es un círculo vicioso brutal. No se clasificaron porque no se reforzaron adecuadamente y ahora no pueden reforzarse porque no se clasificaron. Esa situación financiera del América es realmente alarmante y explica muchos de los problemas actuales. Perder potencialmente hasta $20 millones por no clasificar al Mundial de Clubes no es solo un golpe deportivo, es un desastre económico que puede comprometer seriamente la capacidad de competir en el próximo ciclo. La dependencia total de las ventas para poder reforzar es una posición extremadamente vulnerable para un club de la magnitud del América. Y para cerrar este bloque de noticias, tenemos una información que puede representar una luz al final del túnel en medio del escenario complicado que atraviesa todo el Club América. Aguas. Mientras el América varonil enfrenta una crisis financiera brutal tras perder millones con la eliminación del Mundial de Clubes, el América femenil se está preparando para un proyecto ambicioso que puede devolverle el protagonismo a las azul cremas. Las chicas quieren mejorar drásticamente su condición en la siguiente campaña para volver a conseguir un título en la Liga MX femenil. Miren esto, la situación actual no es nada favorable para el combinado femenil. Algunas jugadoras ya no están conformes con el proyecto deportivo
de Ángel Villacampa y su cuerpo técnico, especialmente después de que el equipo sufrió 4 bajas confirmadas consideradas críticas para la próxima temporada. Para completar el escenario difícil, perdieron la final de la Copa de la Reina contra Pachuca y no lograron asegurar un lugar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero aquí viene el giro que puede cambiar todo. Ahora se destapó la posibilidad de tener nuevas opciones en los refuerzos con enfoque en jugadoras del extranjero, sobre todo ahora que se abrieron espacios para que lleguen más plazas tras las 4 bajas de las últimas fechas. En redes sociales, la angustia de los aficionados de Coapa por saber qué pasará con los refuerzos del equipo femenil ha sido evidente. Y hay más. El periodista Ismael González de ESPN soltó información explosiva. Al equipo podrían llegar entre 5 y 6 refuerzos de calidad. Esto porque las americanistas se vieron severamente debilitadas y necesitan una reconstrucción casi completa del plantel. Además de los refuerzos, esperan recuperar jugadoras lesionadas como Sara Luebert, que Hanna Gutiérrez regrese a su mejor nivel y principalmente el regreso de Priscila en los próximos meses. No manches. Y aquí viene la noticia que puede revolucionar al América femenil, una nueva regla en la Liga MX femenil que beneficiará directamente al Club América en la próxima temporada. Implica la expansión significativa del plantel con jugadoras extranjeras de acuerdo con la información revelada por Ismael González. Esa implementación es una oportunidad de oro para la institución de Coapa, ya que podrán buscar talentos en Sudáfrica y en Europa, mercados que antes eran más restringidos. Eso puede ayudar tremendamente al equipo, especialmente con la ausencia prolongada de Priscila, que era una de las principales figuras del plantel. El contraste es absolutamente fascinante. Mientras el equipo varonil enfrenta restricciones presupuestales severas y depende 100% de ventas para reforzarse tras perder potencialmente $20 millones, el equipo femenil puede beneficiarse de nuevas regulaciones de la liga para construir un plantel más competitivo e internacional. Yo creo que esta puede ser la oportunidad perfecta para que el América femenil se reposicione como potencia en la liga, con hasta 6 refuerzos potenciales, incluyendo talentos internacionales. Pueden no solo compensar las bajas sufridas, sino crear un plantel superior al que tenían antes. Es una chance de oro para demostrar que el fútbol femenil del América puede ser protagonista incluso cuando el varonil atraviesa dificultades. Bueno, águilas americanistas, llegamos al final de otro video cargado de información crucial sobre nuestro querido América. Hoy desmenuzamos desde las salidas confirmadas como Dilrosun y Estrada, pasando por los rumores de Diego Valdés rumbo al Vélez, las posibles contrataciones como Nathan Ordaz, que puede ser un golpe maestro, hasta las devastadoras consecuencias financieras de no haber clasificado al Mundial de Clubes, que pueden comprometer el futuro próximo del club. Pero también descubrimos que hay esperanza en el fútbol femenil, que puede estar por vivir su mejor momento justo cuando el varonil atraviesa su peor crisis. Es el América en su esencia, siempre dando de qué hablar para bien o para mal. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre todas estas situaciones, dar like si estuvieron de acuerdo con los análisis y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre nuestras águilas.